y del Espíritu Santo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Verso 11, léalo por favor. Buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Todos leamos el verso 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Sí, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos en esta gloriosa noche. Noche en la cual tu Santo Espíritu se dispone también a ministrarnos, así como lo has hecho a través de la oración, a través, Señor amado, de los himnos y cánticos espirituales. También lo harás, mi Dios, a través de la meditación de tu palabra. Te pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, que tú ministres nuestras vidas, traigas liberación para aquel que se encuentra atado. Señor amado, háblanos, mi Rey, y permite que tu gracia y tu misericordia se manifieste de una manera sobrenatural. Toma control y dominio también, mi Dios, de todo cuanto aquí se ve, mi Padre, y permítenos disfrutar con tu presencia, disfrutar, Señor amado, de este tiempo espiritual. Gracias, mi Rey, porque tú, mi Señor, tomarás control de todo lo que aquí se haga y de todo lo que aquí se diga, para la gloria y honra de tu glorioso nombre. Amén y amén. Cuando nos introducimos en el versículo número 13, veamos, mis amados hermanos, cuál era una de las principales causas del capítulo 7, ¿sí?, por las cuales muchos, ¿sí?, se abstenían de seguir a Jesús. La Biblia dice en el versículo 13 que ninguno hablaba abiertamente de él, dice, por miedo a los judíos. Ahora, ese temor, mi amado hermano, del cual ya hemos venido también hablando, más allá de estos primeros 19 versículos que han sido explicados, sí, se debía a una gravísima, sí, sanción que los religiosos habían estipulado para aquellos que reconocieran a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Yo quisiera, por favor, que usted me acompañara al mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo número 9, Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Los judíos, es decir, los principales sacerdotes, escribas y saduceos, habían establecido lo siguiente como sanción para los que pretendieran, sí, aceptar a Jesús como al Cristo. Juan capítulo 9, versículo número 20 al 22. El contexto se habla de que un ciego fue sanado, mas sin embargo, veamos los antecedentes. Verso número 20. Sus padres, es decir, los papás de aquel hombre que había sido ciego y sanado, sus padres respondieron y le dijeron, ¿a quiénes? A todos los del Sanedrín, los sacerdotes: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Verso 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene
preguntadle a él. Él hablará, dice, por sí mismo. Eso porque aquel que había recibido, en este caso la vista, ya era un hombre adulto, mayor de edad. Pero miren lo que dice el verso 22. Los padres de este hombre ciego, dice la Biblia, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mi amado hermano, frente a esa, diríamos, sanción, como el que más se reservaban hablar acerca de Jesús a escondidas. Adicionalmente, en otro texto que también refuerza lo dicho, en el Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 12, acompáñeme por favor, Evangelio según San Juan, capítulo número 12, veamos un texto adicional. Verso 42 y 43. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 42 y 43. Dice el Señor: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Cristo. Pero a causa de los fariseos, dice ahí, no lo confesaban, es decir, que no lo daban a conocer públicamente. ¿Por qué causa? Dice aquí, dice el Señor, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, dice ahí, ¿de qué? De la sinagoga. Mi amado hermano, es entonces bien sabido que cada uno de estos, si bien es cierto, veían en Jesús al Mesías, muchos se reservaban de hacerlo públicamente por temor a no ser, díganos en tiempos actuales, excomulgados. Sí, o en este caso, echados fuera de la presencia del templo. Todo esto, mi querido hermano, y de hecho incitaba a que mucha gente siguiera a Jesús, pero lo siguiera encubiertamente. Mas sin embargo, debemos de entender que no se puede seguir a Jesús de manera encubierta. Nosotros debemos de tener la valentía en los presentes tiempos de ser lo que somos, porque Cristo tampoco se avergüenza de llamarnos nuestro Dios sus hijos. Amén. Yo no sé, mi amado hermano, pero quiero traer a cotación también de pronto experiencias que se suelen dar, mis amados hermanos, en nuestro contexto de vivir. Muchos hijos, mi amado hermano, en la actualidad se avergüenzan de sus padres. Muchas veces los padres se avergüenzan de sus seres queridos, sus hijos. Y todo esto porque de pronto no tienen la educación o la cultura o asimismo la presencia de poder presentarse ante la sociedad. Mi amado hermano, no hay cosa más ingrata y dolorosa para un padre ser guardado, reservado o escondido por un hijo que se avergüenza de tal o cual sin padre o madre. La Biblia, mi querido hermano, recordando también que nos manda a honrar a los tales, pero es necesario que así como nuestro Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos, nosotros tampoco nos debemos de avergonzar de saber que Dios es nuestro Dios y debemos de publicarlo, no para fanfarronear, sino para sentir, mi amado hermano, el privilegio de que Dios nos ha concedido el conocerlo, el ser salvos, y ahora predicamos públicamente que Cristo es el Salvador del mundo. Mis amados hermanos, volviendo al libro de Juan, capítulo número 7, entendemos por el verso 13 las razones por qué la gente hablaba de él, no de manera abierta, sino de manera escondida. Dice la Biblia, ¿verdad? En el verso 13, por miedo a los judíos. Avanzando, voy por favor a retomar la pregunta del versículo 19, porque los versos posteriores y anteriores a este también han sido ya de meditación. Jesús les dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por
Señor ahí? Matarme. Versículo número 20. Recuerde que Jesús se encuentra en la sinagoga, en el templo, perdón, y está hablándole a una gran multitud. Dice la Biblia en el versículo número 20, respondiendo la multitud, le dijo: demonio tienes. Ahora, cuando al Señor se lo confronta de esta manera y se lo expone públicamente como una persona aparentemente endemoniada, no está tratando de decirle en ese momento que está el diablo dentro de él, sino que le tratan de arguir como que si él estuviese loco. Sí, porque se atribuía que toda enfermedad mental o de locura estaba asociada también, sí, con posesión demoníaca. En pocas palabras, a Jesús le tratan de decir: tú estás loco, sí, y obviamente influenciado por el demonio. ¿Quién, dice la Biblia ahí, quién procura matarte? Y esto era cierto, o sea, tal cual como ya lo habíamos analizado el domingo anterior. En el verso 29 del capítulo 7, públicamente los que habían acudido a la fiesta decían entonces, verso 25 del capítulo 7, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan? ¿Para qué? ¿Para matarle? ¿Acaso Jesús hablaba locamente cuando los confrontaba y les decía que lo querían matar? No, mi querido hermano, Jesús hablaba con fundamento, porque luego de la manifestación de la palabra en este lugar, la Biblia dice que los fariseos enviaron a gente, alguaciles, para cogerlo preso. Mire lo que nos dice en el versículo número 32 del capítulo número 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que le prendiesen. Pero claro está, para Jesús el tiempo de su muerte todavía no había llegado. La Biblia nos menciona en el versículo posterior a la pregunta que le dicen en el verso 20: ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Ahora, algo había pasado, mi amado hermano, en ese mismo lugar, en el templo, sí, pero diríamos en un tiempo anterior. Jesús había estado en el templo y había hecho un milagro maravilloso, en el cual todos los presentes se habían quedado con la boca abierta, pero sobre todo el círculo, en este caso religioso, ya que al ver en Jesús un hombre, sí, que hacía cosas sobrenaturales, muchos tuvieron envidia. ¿Qué fue el acto que Jesús hizo en ese lugar que dejó a todos atónitos? Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo número 5. ¿Qué es lo que el Señor había hecho? Ese milagro también ya fue motivo de estudio, pero vamos tan solamente a recordarlo. Capítulo 5, verso número 1. Después de estas cosas, había una fiesta, miren, en el mismo lugar, de los judíos. Y subió Jesús, ¿a dónde? Así como había subido también, ¿verdad?, a celebrar la Pascua, en el capítulo 7. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos o 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Es decir, sí, que había una especie como de piscina, y por cosa de costumbre y misericordia de Dios, y según la tradición de los hombres de aquel lugar, algo acontecía en ese lugar. Veamos de qué se trata. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso número 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto, dice ahí, si que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mi amado hermano, y como consecuencia de esa palabra, sí, este paralítico se levanta y anda. Ese acontecimiento dentro del templo, mi amado hermano, sorprendió a todos los religiosos. Esa situación llegó a ser de tal naturaleza que el evento quedó marcado en la vida de Jesús, pero también en la vida de los judíos en Jerusalén. Y esa era una de las causas por las cuales los fariseos, sacerdotes y todo el círculo, mi amado hermano, sí, de aquellos que gustaban de la palabra, se levantaron contra Jesús y procuraban, sí, matarlo. Cuando Jesús, volvamos por favor al capítulo 7, versículo número 21, cuando Jesús les responde y les dice: una obra hice y todos os maravilláis, se estaba refiriendo a ese suceso que había pasado con el paralítico en Betesda. Mi amado hermano, la Biblia nos sigue diciendo, Jesús les dice: por cierto, es decir, tomando sí, como partida ese evento, porque algo había pasado en ese evento. Ese milagro, mi amado hermano, Jesús lo había hecho en un día para ellos inviolable, el día de reposo. ¿Sí? Ese milagro se había llevado a cabo en una fecha que para el religioso tradicional no se podía hacer cosa alguna. Y Jesús, tomando como partida esta plataforma, ese milagro, les dice en el verso 22: por cierto, les dice a ellos, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea, y en el día de reposo de Moisés, sino de los padres, si dice ahí, circuncidáis al hombre. Ahora, ¿a qué hace acotación este verso que podríamos pasar un poquito difícil de entender o de digerir? Mi amado hermano, la ley estipulaba que para poder, sí, pertenecer al pueblo de Dios, se tenía que pasar por el proceso de la circuncisión, es decir, el corte de la carnosidad del glande, sí, del miembro viril de todo varón. Mi amado hermano, pero la ley decía que para poder circuncidarse se tenía que respetar, sí, un día que Dios había establecido. ¿Cuál era ese día? Acompáñeme por favor en el libro del Levítico, capítulo número 12. Vamos al Antiguo Testamento. Libro del Levítico, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 3. ¿Cuál era el día que Dios había elegido para que se llevara a cabo la circuncisión para todo niño varón que naciere? ¿Qué dice la Biblia? Verso 3. Y al octavo día se circuncidará, dice, al niño. Ahora, pero os pregunto, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Pero el Señor había estipulado que en el octavo se llevara a cabo el día, en este caso el corte, sí, de esa cornosidad para el prepucio de los niños que habrían de nacer. Pero no porque la semana tenga otro día, sino que se contaba del primer día de su nacimiento 7 días más, y en el día número 8 de su nacimiento se llevaba, sí, en este caso, la aplicación de la circuncisión. Es decir, que si nacía un día lunes, ¿cuándo se tenía que circuncidar? El siguiente lunes. Amén. Pero los judíos, sí,
sí, en este caso, para ser un poquito más concretos, los religiosos habían establecido que se lleve la circuncisión en el día de reposo, sin importar qué día hubiere nacido. Ahora, esa reglamentación, sí, que fue interna, no la que Dios había establecido, todo religioso lo había establecido y era ley para el pueblo. Ahora, mi amado hermano, Jesús estaba siempre siendo señalado, siendo vituperado y ofendido, porque al Señor le placía siempre hacer milagros. ¿Qué día en especial? El día de reposo. Y Jesús lo que trata de hacer es crear una paradoja, es decir, una situación similar a la que ellos también están violentando, pero pasando por alto, en este caso, su tradición, les está haciendo ver también su pecado. Versículo número 22. Por cierto, dice, Moisés os dio la circuncisión, y ya sabemos qué día era. El octavo día, sí, obviamente del nacimiento, 8 días contados a partir del nacimiento del niño. Y dice, no porque sea, es decir, no porque sea el sábado. El Señor sabía que ellos habían implementado el sábado para llevar a cabo este acto, obviamente espiritual. Y dice, y en el día de reposo de Moisés, es decir, cuando lo hacen cuando supuestamente ustedes, que son tan tradicionalistas, no deberían mover un dedo. Lo llevan a cabo, ¿qué día? El día de reposo. Es decir, ¿qué me vienen a reclamar a mí? Que hago milagros y favores en este día, si ustedes también llevan a cabo, violentando la ley, actos que no son permitidos o lícitos, hacerlo también en este día. Versículo número 22. Si no, dice ahí, ¿de quiénes? De los padres circuncidáis al hombre. Recordando que ni siquiera el mandamiento le fue dado a Moisés. El mandamiento de la circuncisión, ¿a quién le fue dado? ¿A quién? A Abraham, cuando la ley todavía ni siquiera estaba en pleno vigor. Mi amado hermano, Jesús lo que trata es de concientizar a su generación, por la mente reprobada, por una mente cauterizada, porque el Señor sabía que todos los levantamientos que hacían contra Él eran por envidia. E inclusive yo podría decir algo que he apuntado para no olvidarlo. No es de extrañarse, dice, que un corazón lleno de envidia e hipocresía condene con mayor dureza el pecado de otros para aliviar su propia y sucia conciencia. Mi amado hermano, es muy, común ver como un pecador, para poder sentirse cómodo, señala con dureza y recrimina la falta de otro, haciendo notorio que él es más pecador que él. Y por esa situación deja pasar por alto su mala manera de vivir. Eso era lo que hacían los escribas y los fariseos al señalar, en este caso, las aparentes faltas en Jesús, pero dejando pasar por alto sus propias ofensas al aplicar, mi amado hermano, la palabra solo en Cristo, pero no en ellos mismos. La Biblia nos sigue diciendo en el verso número 23. Jesús les dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo. Miren que los escribas, fariseos y saduceos sabían muy bien de lo que Jesús estaba hablando. Si el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Es decir, no hablemos de hipocresías, de lo que le dice Jesús. Ustedes me condenan a mí, porque un día aparentemente que no se debe de trabajar, yo vengo y sano a alguien que está en necesidad, y quieren sancionarme porque hago el bien en el día de reposo. Mi amado hermano,
Yo creo que todos los días son del Señor y todo momento es bueno siempre para hacer el bien. Y el pueblo de Dios debe de estar apercibido, mi amado hermano, para poder hacer el bien con su prójimo. Tomo como referencia lo que se hace en esta iglesia. Sí, es bueno, mi querido hermano, que usted, por ejemplo, contribuya para llenar una preciosa canasta de amor. Pero usted no puede esperar el domingo solamente para ayudar a su prójimo. Usted también puede hacerlo de su corazón, yendo, mi amado hermano, y adquiriendo productos y regalarlos, sí, a quien más lo necesita. Amén. Usted puede, mi amado hermano, en todo tiempo hacer el bien. Más bien la Escritura nos dice, sí, a manera también de mandamiento, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Mis amados hermanos, Jesús termina esta confrontación diciéndole a los suyos: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, dice el Señor, con justo juicio. Acompáñeme, por favor, mi querido hermano, en el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 15. ¿Lo tenemos? Verso 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y mira lo que les dice. ¿Qué cosa estaban quebrantando? La tradición, no los mandamientos, la tradición de los ancianos, porque no se lavan cuando comen, las manos cuando comen pan. Mi amado hermano, comer pan con las manos sucias no era pecado, pero la tradición había asociado, de acuerdo a la limpieza que se aplicaba en el tabernáculo, es decir, dentro del templo, que si alguien no se lavaba con agua constantemente, es decir, varias veces en el día, si diríamos nosotros en nuestro tiempo actual, si podía contaminarse con el pecado de los demás. ¿A dónde aducía la hipocresía de esta gente? Que si alguien de pronto le daba la mano a alguien, sí, pero como no sabía su condición espiritual, luego de haberlo saludado, abrazado o besado, esta gente corría luego de ese encuentro, corría a la casa, tenían cántaros ya de agua y enseguida se lavaban, o si fuera posible se bañaban. ¿Pero para qué lo hacían? Para sacarse la contaminación que se le podía haber pegado de la mala manera de vivir de aquella persona que le venían dando la mano, sí, el abrazo y el beso. Eso, mi amado hermano, diría para mí, una inconsistencia, una locura. Pero eso era lo que el pueblo sí recibía como doctrina. Diría cualquiera así: hoy me saludas, me abrazas y después te estás limpiando con alcohol, diciendo en tu corazón: uy, ¿qué me habrá pasado a esta persona? Pero eso era lo que creían, mi amado hermano. Y cuando alguien no se sujetaba a los lavamientos constantes, se le decía: estás contaminado, estás sucio, no solamente de las manos, sino del corazón. Mi querido hermano, cuando al Señor se lo confronta por esta también situación, el Señor dice, mi amado hermano, verso 3, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis? ¿Qué cosa? El mandamiento de Dios. Es decir, a la inversa, ustedes le dan más valor ¿a qué? A la tradición. Pero por la tradición, ¿qué es lo que dejan sin valor? El mandamiento de Dios. ¿Cuánta gente en la actualidad, mi querido hermano, hace caso más a las tradiciones que a lo que la palabra de Dios sí nos enseña? ¿Cuánta gente, sí, por darle preferencia a la tradición de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres o de la familia, sí, tiene más valor que lo que dice la palabra?
Mucha gente, mi querido hermano, dicen ellos, no cambian, dicen ellos, sí, de religión por la tradición. Por la tradición tienen pegados en las paredes o en las puertas: somos católicos, apostólicos, y nunca dicen ecuatorianos, deberían de ser ecuatorianos. Dicen, y somos y romanos también. Digo, ¿de dónde? Si aquí nacieron. Y ni siquiera saben lo que ponen. Mi amado hermano, porque inclusive esa expresión tiene significado. Somos católicos. ¿Qué es católico? ¿Ha sabido usted, ha averiguado lo que significa? Significa, sí, eso, universal. Católico es algo que está abierto para todo el mundo. Soy apostólico. ¿Qué es eso, ser un apóstol? Apóstol es ser un enviado. Amado hermano, si usted pone en su casa que es apóstol y está metido dentro de sus cuatro paredes viviendo una religión prácticamente cerrada en una cápsula, mi amado hermano, usted no está cumpliendo ni siquiera lo que con tanto orgullo lo proclama en una puerta. Un apóstol es un enviado por Dios para hacer su voluntad. Mi querido hermano, la tradición muchas veces hace, diría yo, quebrantar el mandamiento de su Dios. Yo le pido en el nombre del Señor que usted reflexione en sus caminos y pese más qué es lo que dice su abuela y qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice su padre y qué es lo que dice el mandamiento? De seguro que mi abuela y mi padre se equivocarán, pero la palabra de Dios jamás. Jamás. En el verso 25 del capítulo 7, entonces este discurso de Jesús comienza a causar, como siempre lo ha sido. ¿Qué comienza a causar la palabra de Dios cuando llega al hombre? Una reacción. Comienza a provocar, sí, en medio del entorno, una reacción entre los cientos y miles que habían acudido a esa bendita fiesta de los tabernáculos. Verso 17, veamos. Decían entonces unos de Jerusalén, recordando que los de Jerusalén ya habían tenido el precedente del milagro anterior en Betesda. Pero los que no eran de Jerusalén, recordando que Israel es una nación muy grande y había muchas provincias, los de Jerusalén sabían muy bien que para en este caso, que para el círculo de los religiosos, Jesús necesitaba ser muerto. Pero el resto, que no conocía muy bien la situación, cuando lo oían se maravillaban y decían: ¡wow! ¿Quién es este? Todos eran judíos, pero los que estaban más cerca de la ciudad sabían perfectamente los antecedentes. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Es decir, no lo querían matar y miren, está predicando en medio en este caso del templo. Lo quieren matar, pero ¿quién le dio micrófono? Lo quieren matar y está enseñando. Verso número 26. Pues mirad, decían estos, habla públicamente y no le dicen nada. Y se preguntaron, ellos se preguntaron, el pueblo de que vivía en Jerusalén, dice, ¿habrán reconocido? Es decir, ¿le habrán ya de alguna manera ya dado la oportunidad de recibirle? ¿Sí? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Oiga, yo me imagino que eso debió haberse corrido en medio de ese lugar como pólvora. ¿Sí? Como cuando sale un chisme. ¿A cuánto le gusta el chisme? ¿Verdad? O se entera solo para orar. Hermana, yo no me gusta, pero cuénteme porque yo voy a orar de aquí. Mentira. Falso. Verso número 27. ¿Sí? Pero decían también ellos, sabemos de dónde, ¿qué cosa? Sabemos de dónde es. Ya vamos a analizar esto. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahora, esta expresión tiene un respaldo bíblico. Muchos judíos, que por si bien es cierto, tenían la facilidad de ser enseñados por la palabra, muchos teniendo al alcance de la palabra, eran ignorantes de la palabra. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos tienen Biblia?
¿Cuántos la leen diariamente? Muchas veces la gente, teniendo al alcance de la palabra, no la escudriña. Hay quienes la tienen, como yo suelo decir, como adorno tras de la puerta para que le proteja a la casa. Hay otros que la abren en el carro para que el ladrón sí pase de largo. Pero mi querido hermano, recuerde que la Biblia no es un amuleto. Amén. La Biblia no es algo que usted lleva colgado en el cuello esperando que sea el objeto quien le libre de los males. Amado hermano, la Biblia hay que tenerla grabada en la tabla, pero de nuestro corazón. Y ella se pasa de este libro acá cuando lo leemos. Ahora, mucha gente desconocía las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué recibía más? ¿Mandamientos o tradiciones? Tradiciones. Y como se llenaban de tradiciones, sí, la ignorancia con respecto al advenimiento de Cristo, sí, salía a flor de piel. Y muchos pensaban que cuando venga el Cristo habría de ser alguien desconocido y que de manera súbita se pare en el púlpito y diga: yo soy el Cristo. Y cuando eso sucedería, entonces dirían: es verdad, Él es. Pero amado hermano, la Biblia decía otra cosa. Pero ¿en qué se fundamentaban muchos de estos judíos para decir que no se sabría de dónde vendría el Cristo? Acompáñenme al Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo número 3. ¿Sí? El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Verso número 1. Aquí está el pasaje bíblico que muchos judíos lo habían tomado para sustentar lo que decían en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 27. Verso 1. ¿Ya lo encontró? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. Dije, aquí el Señor habla por medio del profeta Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos decían: así tiene que venir el Cristo. ¿De qué manera? Como lo dice el texto en Malaquías capítulo 3 verso 1, que decía: súbitamente, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y muchos decían: sí, así tiene que aparecer el Cristo. Pero mi querido hermano, así apareció el Cristo. Recuerde cuando Él empezó su ministerio. ¿Cómo lo empezó? Él se paró en el altar, abrió los libros de la ley, el profeta Isaías, y una vez que habló, mi amado hermano, de la profecía que anunciaba su advenimiento, les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Vayamos por un momento en los evangelios, a los evangelios. Vayamos a los evangelios, mis amados hermanos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Jesús cumplió esa profecía. ¿Ya lo encontró? Capítulo 4, verso número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe cuál fue la reacción? Ahí apareció Jesús públicamente. ¿Sabe cuál fue la reacción? Versículo número 28 del mismo capítulo de Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada, dice, la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para recibirlo como el Cristo. ¿Qué querían hacer con Jesús? Dice despeñarle, es decir, tirarlo monte abajo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mi amado hermano, lo que pasa en el pueblo es que el pueblo no supo reconocer al Mesías, tal cual como lo dijo el mismo Jesús. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cuando vamos nuevamente, mi amado hermano, a Juan capítulo número 7, versículo número 27. Pero dijeron ellos, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Por su parte, ¿qué hizo Jesús al saber la murmuración de la gente? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Es decir, Jesús les está aclarando y decir, a ver, un ratito les dice a todos: es verdad, ustedes me conocen según la carne y saben, sí, quién es mi padre, quién es mi madre, según la carne. Pero la Biblia también nos enseña que Jesús les dice: y no he venido de mí mismo, es decir, yo no he venido porque yo he querido. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque recuerde que Jesús salió públicamente a hacer su ministerio porque ahora su Padre se lo demandaba. La Biblia dice, mi amado hermano, para complementar lo dicho en el Evangelio de Juan capítulo 8, más adelante, versos 54 y 55, dice lo siguiente. No pierda Juan capítulo 7. Juan capítulo 8, versos 54 y 55. Nos dice el Señor: respondiendo Jesús, dijo: si yo me glorifico, es decir, si yo me tiro flores diciendo que soy el Cristo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros, miren lo que les dice. Recuerden, no pierdan por favor el verso 55, retroceda a la página. ¿Y qué decía, mi amado hermano, en Juan capítulo número 7, versículo número 27? Pero sabemos de dónde es. Recuerde que en el versículo también número 25, ¿qué decían el verso 26, qué decían también los judíos? Que cuando venga el Cristo, nadie sabría de dónde era. ¿Qué es lo que dice? Retornemos a Juan 8, verso 55. Pero vosotros no le conocéis. Jesús les está diciendo a todos los judíos, dicen que le conocen, pero no le conocen. Y como no conocen al Padre, tampoco conocerán a quién. Al Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Mi amado hermano, dice la Biblia
sí, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco. ¿Y por qué le conoce? Porque guarda, ¿qué dice aquí? Y guardo su palabra. Cuando recordamos al Evangelio de Juan, capítulo número 7, bien les decía Jesús en el verso 28: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, ¿qué le dice el Señor? Es decir, yo soy al que ustedes esperan. ¿Por qué? Porque yo soy aquel que ustedes todavía, por más que tienen la Biblia en las manos, todavía no me conocen. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, el pueblo creyente, el pueblo que se dice ser cristiano, tiene la Biblia, mi amado hermano, al alcance de su mano, pero no conoce a su Señor? ¿Pero por qué no le conoce? Porque no guarda los mandamientos. Usted no puede decirle sí a los demás: yo conozco a Dios, simplemente por concepto, simplemente porque va a una iglesia. Usted tiene que conocer al Señor no tanto por concepto, sino por vivencia de la palabra en su vida. Por obediencia podríamos decir que conocemos sí a nuestro Dios. Mucho pueblo, mi querido hermano, vive sí lleno de tradiciones, de dogmas humanos, sí, tratando de aparentar el cristianismo. El cristianismo no es una apariencia, debe de ser un estilo de vida en medio del pueblo de Dios. Aleluya. Y para que eso pueda llevarse a cabo, mi amado hermano, debemos de pasar la letra muerta al corazón para que cobre vida en nuestro espíritu. Solo así podríamos decir que el Evangelio es real y Cristo es real y Dios y su Espíritu son reales también en medio de nosotros. Jesús les está diciendo a ellos: a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, dice el verso 29. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Cómo reacciona el pueblo luego de que si Jesús desnuda el corazón y los pensamientos de ese pueblo? Entonces, mire, mi amado hermano, ¿qué causa reaccionó? Dijeron: es verdad lo que nos está diciendo. Mucha gente, por eso le decía: este tiene demonio. ¿Quién le está contando lo que yo estoy pensando? Mucha gente viene así, amado hermano, a los cultos. Dice: pastor, ¿quién le contó mi vida? Cada palabra que usted decía, sí, me lo estaba diciendo a mí. Y no es así, mi querido hermano. El Espíritu Santo sí sabe tu condición, pero también sabe tu pecado. Y por eso muchas veces te desnuda con la palabra y te confronta. ¿Pero para qué? ¿Para que salgas corriendo lleno de miedo y de temor? No, para que reconozcas su palabra, su presencia, te arrepientas y vengas, amado hermano, a los pies de Cristo. Para eso el Señor se revela con su palabra, para que su pueblo se asimile esta gran verdad, doblegue su yugo, dé su brazo a torcer y diga: Señor, yo ya no voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Mas sin embargo, la Biblia dice en el verso 30, entonces procuraban, ¿qué cosa? Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Había una causa sobrenatural sobre Jesús. Recuerde que el Señor, sí, habría de cumplir primero el propósito antes de que su vida fuese llevada a la cruz. Porque aún no había llegado su hora. Y muchos, y esto es importante también, porque siempre el Evangelio causará dos tipos de reacciones: aceptación o rechazo. De hecho, en medio de este pueblo, ¿sí?, esta palabra está causando esta reacción, ¿sí?, rechazo o aceptación. Mi amado hermano, la Biblia dice que muchos de la multitud creyeron en Él. Por eso el Señor, que al inicio no pensaba ir a la fiesta de los tabernáculos, ¿qué terminó haciendo? Terminó yendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le dijo: allá, en esa fiesta, yo tengo gente que va a creer en ti. Mi amado hermano, si hoy tú has sido traído a la iglesia, es porque el Espíritu Santo sabe muy bien que hoy muchos habrían de creer en Jesús.
Y muchos necesitan de hecho de Jesús para que sus vidas, sus matrimonios, sus hogares cambien. ¿O es que no te has dado cuenta que tantos años de haber seguido una vida de tradiciones cristianas no te han servido de nada para poder ver un cambio dentro de tu hogar? Tú necesitas tener al Cristo de la Biblia hecho real en tu vida y no escondido en las páginas de un libro. Cuando el Señor brinque de este libro a tu corazón, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando. Pero tienes que entender que el Señor hace la invitación y tú decides si lo dejas entrar o si lo permites simplemente rechazarlo. Mi amado hermano, el verso 31 concluye diciendo: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. ¿Cómo reaccionará, mi querido hermano, si aquellos que viendo este cambio de vida veían en Jesús una amenaza? El próximo día domingo lo estaremos también analizando, Dios mediante, por medio de la palabra de Dios. Mientras tanto, mi querido hermano y amigo que nos estás visitando, si el Señor hoy ha hablado a tu necesidad, no tardes en llamar, en responder a su llamado. Si el Señor está golpeando a tu corazón y te está diciendo: es verdad, tú necesitas de mí, abre tu corazón y permítele que Él sea el Señor y el dueño de tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Te guío con una breve oración. Recíbela por la fe y verás que por la fe también alcanzarás perdón y una nueva oportunidad de vida. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estoy, mi Señor, porque tú nos has dado esta preciosa oportunidad. Una oportunidad maravillosa, primeramente porque me has traído a tus atrios. Jesús tenía la costumbre de venir a los atrios y desde ahí pregonar el Evangelio. Señor, he entendido que esta palabra tenía, Señor amado, una reacción entre la gente. Muchos le aceptaban, muchos también le menospreciaban. Pero mi Señor, en esta noche, yo no quiero quedarme como aquel que te menosprecia, sino como aquel que te recibe, como aquel que reconoce en ti al Cristo, que reconoce en su corazón que Él es el autor de la vida. Señor, yo te pido de manera muy especial que en esta noche tú me perdones por haberte rechazado en tantas y tantas oportunidades, simplemente por mantener una tradición en mi corazón. Señor, he entendido que la tradición no trae salvación, pero, oh Dios, la comunión contigo, la comunión plena con tu Espíritu es la que me redarguye de pecado y trae como consecuencia el perdón obtenido en la cruz por medio del sacrificio que hiciste. Señor, acepto en esta noche a Jesús, al Salvador, en mi vida. Límpiame y perdóname de todos mis pecados y de toda mi maldad. Y comienza, oh Dios, a partir de hoy, en mi vida, un nuevo nacimiento. Señor amado, yo te agradezco porque Jesús ha pasado de esta letra muerta, Padre, a mi corazón, a ser vivo, a ser eficaz, a ser en mi vida el dueño y el Señor, no solo de mi ser, sino de mi matrimonio y de mi hogar. Y a partir de hoy veré tu gloria, porque así, oh Dios, lo creo y lo recibo por tus promesas, por tu palabra. En el nombre de Jesús.